para el equipo de él. Muy buenas tardes, bienvenido a este encuentro mensual del PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio, que hoy se une al Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo para realizar este evento cultural y patriótico. A veces se piensa en el PEN Club como una institución enfocada solamente en la escritura, pero la escritura es también el testimonio, es también la documentación histórica, el ensayo, de manera tal de que hoy es una tarde ideal porque vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de testimonio, vamos a hablar de Cuba y de la memoria histórica que con tanta sabiduría el Instituto de la Memoria Histórica ha venido documentando durante años los eventos que han tenido lugar en Cuba desde 1959 al presente. Y no solo a través de libros, que es lo que vamos a hablar en la tarde de hoy, de los libros que ha publicado el Instituto, que estamos hablando de más de casi 30 libros que ha publicado, pero hay que tomar en cuenta que el Instituto también ha hecho documentales, algunos de ellos memorables e impactantes. Yo tengo en mi memoria algunos que vi que me dejaron una gran huella, como yo los he visto partir, y que ese documental a mí me afectó mucho emocionalmente y todavía lo sigue haciendo cada vez que recuerdo. No voy a alargar, como somos 7 los que van a participar, solamente diré que llamaré a Ramiro Gómez, que es el que va a hacer las palabras de apertura de este evento. Ramiro. Buenas tardes, no sabía que yo era el que iba a hacer la palabra de apertura, pero en nombre del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, bienvenidos y les agradecemos su presencia en este acto que, como dijo Luis, es patriótico y cultural. El instituto, la dirección del instituto me encomendó que hiciera 4 documentos. El primero fue en el año 2003, este almanaque. No teníamos, como de costumbre, ni un centavo, pero en esa fecha sacamos, como decimos los cubanos, hicimos una ponina, hicimos este almanaque porque pensamos que lo fundamental era registrar en un documento cualesquiera una síntesis histórica de la confrontación violenta, que fueron desde el año 59 hasta aproximadamente el 66. Las fotos que tenemos aquí, solamente una foto de ellas vale la pena para haber hecho este almanaque. Debo decirle que en cada cuadrito vienen la historia de alzamiento, de combates, de organizaciones, que era lo que queríamos señalar, lo que queríamos que no se pudiera olvidar. Pero esta foto que está aquí, de las poquitas y muy mal expuestas que están, porque no teníamos recursos para llevarla a una forma contemporánea, computarizada, etcétera, es la foto de la reunión de los jefes de guerrilla, de la primer reunión de los jefes de guerrilla del Escambray. Solamente esta foto, ahí fue cuando escogieron a Evelio Duque Millar, jefe del Escambray. Solamente esta foto vale por todo lo que es este calendario. Muy bien, déjame ver si se me olvida algo, porque yo todo lo tengo. Bueno, la edición se fue enseguida, no eran cientos, pero pocos de cientos, y se fue enseguida. Esto se convirtió ahora para mí, para muchos, en un pequeño tesoro, casi arqueológico. En el año 2010 se nos encomendó a un grupo, porque esto lo hacemos una comisión,
de la cual yo he estado a cargo en estas oportunidades, de hacer un calendario, pero este calendario, que es el calendario del 2010, es el calendario negro del totalitarismo cubano. Recoge el precio que nosotros hemos tenido que pagar por enfrentarnos a la tiranía totalitaria castrocomunista. Aquí está el terror revolucionario que comenzó el mismo día 1 de enero. Aquí están, además de los miles de asesinatos, los asesinatos nacionales, los internacionales, como Hermanos al Rescate, el remolcador, Cojímar, las torturas, las gavetas, perdonando la palabra, la mojonera, los electrochoc húmedos, los éxodos, los muertos insepultos, que es la portada esta, porque desde aquí el instituto hizo gestiones dentro de Cuba para que nuestros hermanos allá buscaran dónde estaban enterrados los guerrilleros, dónde estaban los muertos nuestros, los fusilados que los enterraron en fosas comunes, que no se sabía dónde estaban. Esta foto demuestra a un disidente, un opositor, perdón, dentro de Cuba, al lado de una de las tumbas que se encontraron. De estas se hicieron 2 ediciones gigantescas, no me acuerdo cuántos cientos fueron, no quiero... 5.000 y 5.000. Se acabaron y yo hoy encontré como 4 que se acabaron y buscando yo de otro libro encontré esas y las traje ahí para el que quiera comprarlas. Esto es otro tesoro. Ya eso no existe, eso se fueron, eso voló. Entonces el último almanaque que hicimos fue este almanaque que se hizo en el año 2020, si mal no recuerdo, este almanaque 2020. Sí, bueno, porque aquí tengo esto. Sí, 2020, manito. 2020, correcto. Este almanaque... Oye, estas son las que yo hablé hace no sé cuántos años. Pero bueno, básicamente este almanaque, que también es una continuación, es un mejoramiento de este almanaque. Este almanaque lo editamos y dijimos, vamos a coger el 40% del almanaque Este almanaque todo está comprobado con fotos, y entonces usamos a Carlos Morel, al artista gráfico Carlos Morel, para que nos ilustrara los fenómenos de terror que están aquí en foto. Y esto dio origen a al 40% de este almanaque. El resto fue los pueblos cautivos, los fallecidos en las huelgas de hambre, los asesinatos políticos trascendentales, Payá, Cepero, y que el Coco se acuerda bien de este, Juan Wilfredo Soto García, ok, Wilman Villar, todo eso está aquí, es una ampliación de este almanaque, pero, por ejemplo, no salen las fotos, porque aquí salen las fotos de los fusilamientos, aquí salen una obra de arte de los fusilamientos, aquí salen los Hermanos al Rescate, todo eso sale, pero aquí se convierte en arte gráfica. La edición prácticamente, no sé cuántos se tiraron, pero te quedan a ti unos, Pedro. ¿Cuál? Del almanaque 2020. Te quedan como 20. Después de eso a mí no me queda nada. Encontré de los otros. Se los vendemos. ¿Eh? Se los vendemos. Bueno, vamos a hacer un negocio, vamos a mitad de precio y tú me lo dejas a mí que yo lo vendo después. Mira, tenemos esto, el libro. Yo siempre tengo esta confusión. El libro, esta era la poesía que le saqué a Paco. Muy bien. Este libro, 50 aniversario, es 50 aniversario
de 1967 a 2017 que se produjo el cierre de Isla de Pino. ¿Qué es el cierre de Isla de Pino? El cierre de Isla de Pino es que cuando los comunistas nos trataron de someter bajo el terror a que nos arrepintiéramos, no nos arrepentimos, a que trabajáramos voluntarios, a que aceptáramos el adoctrinamiento, etcétera, 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 no lograron nada después de 8 años de terror. En esos 8 años se produjeron todo tipo de 59 asesinatos, entre lo que se asesinaron directamente y lo que se murieron porque algunos hasta se suicidaron, ¿ves? Algunos hasta se suicidaron. La génesis de este libro, este es un nieto, este libro es nieto del libro del 30 aniversario que hicimos cuando se celebró el 30 aniversario, se conmemoró o celebró el 30 aniversario del cierre de Isla de Pino, que fue un libro que hicimos. Desde ahí surge el Instituto de la Memoria Histórica y de ahí surgió un libro magnífico que creo por ahí que está ahí, Clamor del Silencio, de Amadito. Bueno, también creo que la cronología es esa, no, Amadito. Clamor del Silencio, pero el libro de Amadito recogía muchos artículos, de muchas historias de toda la isla, de todos los presos de la isla. Yo cogí de Amadito, que me ayudó mucho, Angelito, Corso y Amadito me ayudaron mucho en esto. Escogí los que eran de Isla de Pino, que narraban sobre Isla de Pino, y a esos artículos, más 50 artículos más, porque aquí hay 70. Esto es una antología de artículos. Cada artículo, eso yo lo cogí y lo edité. Le quité la parte que todo el mundo habla, no, porque cuando yo estaba en la calle, que yo era del R, que yo era del P, yo le quité todo eso. No, que yo creo que el comunismo es malo, no, le quité todo eso. La historia pura de lo que te pasó a ti. No, yo no quiero saber nada de más nada. Ah, no, a mí me cogieron y me entraron a golpe así y nos pusieron a cortar caña con la boca y vino un cabo. Y eso es lo que yo quiero que tú me digas. El cabo, ¿cómo cuando llegamos a Presidio? Cuéntame, ¿cómo llegamos a Presidio? Cuando llegamos a Presidio, ah, no, me bajaron del avión, nos pusieron en una línea en medio de un monte y se paró el teniente Bernardo, que le decíamos Pomponio, un gallego de la guerra de España, y dijo, han llegado al Presidio modelo para varones de Isla de Pino, y en eso salieron 40 individuos con palos, bayoneta, a entrarnos a golpe. Eso me pasó, a mí le pasó a todos los que llegaron. Muy bien. Pero también esos 8 años de martirio fueron acompañados de 8 años de heroicidades. Por eso podemos decir que el valor derrotó al terror. En Isla de Pino se comprobó que el valor derrota al terror. Todos estos relatos de todos estos sucesos son los sucesos más importantes que sucedieron en el campo, cuando nos llevaban al trabajo forzado esclavo. Pero también había como esto, y Angelito en un artículo de él aquí, manifiesta que también había dentro de la prisión una gran cantidad de actividad sociopolítica, cultural, etcétera. Que eso también está aquí. Aquí está de todo lo que pasó afuera y adentro del penal, pero narrado no con tinta, está narrado con la sangre de los que vivieron todos esos dramas y que anegaron con su sangre los campos de Isla de Pino, los cítricos y los no cítricos, el espartillo cortado con machete, las mandarrias de 16 libras de la cantera. Con esto voy a hacer, como yo soy siempre el más breve de todos nosotros, pero siempre me acusan de ser el más extenso de todos nosotros. Mira. Mentira. No se acusa. Se
Mira, por eso, mira, algo que tú entredijiste y no dijiste. Nosotros nos dedicamos a informar y a concientizar. Informar es luchar. Cuando uno informa la verdad, cuando uno informa lo que otros no saben, cuando uno informa, está luchando, está haciendo una labor de apostolado. Esa labor de apostolado que hace el instituto, que también lo hace el Pen Club y que también lo hacen todos ustedes en la calle cuando le dicen algo, oye, eso no fue así, lo que pasó, tal, fusilaron a Mengano así, así. Por eso, como todos ustedes son informantes de la verdad en la lucha contra la gran mentira comunista, todos ustedes pertenecen honorariamente al Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que una de las últimas frases que dijo resume lo que es el exilio. Informar, documentar es luchar también. Y es quizás una de las vías más importantes de esa lucha. También, yo siempre he hablado mucho con Ángel y con Corso, siempre me he identificado mucho con la labor que ha venido haciendo el Instituto de la Memoria Histórica, porque esta parte de la documentación es esencial para la reconstrucción, al menos histórica, de una Cuba en el futuro, para poder llenar este vacío que ha creado la desinformación que intencionalmente el régimen ha intentado imponernos y que en algunos casos ha funcionado. Antes de llamar a Bertini, que es el que va a acercarse aquí al micrófono, quiero destacar que cuando me enseñó los calendarios, el primero lo hicieron en el 2003, hace 20 años de ese primer calendario, que yo creo que esa secuencia de calendario ha sido fundamental, porque ahí recogen cada casilla el acontecer de ese día y esa historia. A Bertini. Buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí con ustedes, esta vez en mi doble condición de miembro del Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio y también miembro del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Yo quiero aclarar algo, y es que el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, aunque muchas personas piensan que tiene un matiz político, o sea que se adscribe a ciertas ideologías, ciertas organizaciones, partidos políticos, no es así. Los miembros del instituto individualmente pertenecen o pueden pertenecer a las organizaciones del exilio que quieran, o a los partidos políticos de los Estados Unidos, como demócratas, republicanos, etcétera, etcétera. Pero el instituto no es político. El instituto, de hecho, no recibe subsidio gubernamental ni de organizaciones de ningún tipo. Todo esto es procurado por los miembros del instituto y contribuyentes, muchos de ellos que también pues han luchado contra el castrismo y han logrado bienes de fortuna en este país. El instituto se ha ocupado desde el principio de documentar lo que ha sucedido en Cuba y lo que está sucediendo no solo en el plano político, sino también en el plano intelectual. Y de eso quiero hablar, entre otras cosas. Luce entre sombras la creación literaria en el presidio político cubano, un folleto, libro de Ángel Cuadra, editado por el Instituto en el 2000.
Esto fue una conferencia que Ángel Cuadra dio en la alcaldía de West Miami en junio del 2000. El instituto, preocupado por recogerlo todo, no solo porque la creación, la lucha intelectual forma parte de cualquier tipo de lucha. Las ideas generan la lucha. Y el instituto recogió tan tempranamente esa conferencia de Ángel Cuadra, donde menciona Ángel Cuadra a muchos poetas, no los voy a mencionar todos, que crearon en el presidio político cubano. No voy a mencionar ninguno, o sea, los muertos. Por ejemplo, está Miguel Ángel Loredo, está Jorge Valls, etcétera, etcétera. Los vivos lo sabemos y hay varios. Algunos están presentes aquí. Posteriormente, en el 2001, otra conferencia de Ángel Cuadra, que fue ofrecida en la Universidad Popular Autónoma de Puebla, México, en el 2000, y fue auspiciada por el Directorio Revolucionario Democrático Cubano. El instituto la recogió también. O sea que es ojo avisor el instituto sobre todas estas cuestiones. Y las motivaciones de Pedro Luis Boitel es una magnífica conferencia de Ángel Cuadra que enfoca las motivaciones que llevaron a la generación joven que se enfrentó a la dictadura de Fulgencio Batista para pasar a la lucha contra Castro, casi inmediatamente. Aquí se recoge eso porque hay personas que no comprenden ese proceso, como muchos que apoyaron o fueron revolucionarios, o sea, apoyaron a Castro, luego pues tomaron con conciencia que fueron traicionados. El instituto tiene aproximadamente 28 títulos publicados, 15 documentales y más de 100 entrevistas en vídeo con personalidades de esta lucha que han tomado parte activa. Estas entrevistas están disponibles en YouTube. Y el Instituto de la Memoria Histórica se hace eco de esto, que dijo Milán Kundera. Para liquidar a las naciones, lo primero que se hace es quitarles la memoria. Se destruyen sus libros, su cultura, su historia. Y luego viene alguien y les escribe otros libros, le dan otra cultura y les inventa otra historia. Entonces, la nación comienza a olvidar lo que es y lo que ha sido. Señores, la labor del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el totalitarismo ha sido y será titánica, porque evita y está evitando esto que dijo Milán Kundera y que sucedió en muchas naciones bajo la época comunista. Les borraron la memoria. Naciones tan importantes como Checoslovaquia, como Polonia, que tenían una gran tradición de lucha, sufrieron gran oscuridad y no tuvieron un exilio que hiciera lo que está haciendo este exilio, donde tanto el instituto como el Pen Club en la parte cultural se hermanan y se unen. De estos libros, yo tuve el honor de escribir uno que está aquí, que es Cuba y castrismo, huelgas de hambre en el presidio político cubano. Eso fue publicado en el 2007 por el instituto. Hice 15 entrevistas. De esas 15 entrevistas, hasta el presente han fallecido 8. Sin embargo, ahí están sus testimonios, ahí están sus voces, ahí están sus recuerdos. Y hay algo bien interesante que quiero destacar que está en el libro de las huelgas de hambre.
y es el testimonio de José Manuel González del Pino. José Manuel del Pino González. Él participó en una huelga de hambre que nuestro amigo, colega, compañero y presidente del presidio político cubano de la Casa de El Preso hoy en día, Luis González Infante, califica como la madre de las huelgas de hambre. Bueno, José Manuel del Pino González y 18 condenados ya. En octubre 10 de 1982, en la prisión de Boniato, después de haber cumplido sus condenas y que se negaran las autoridades a ponerlos en libertad, se declararon en huelga de hambre. Y el régimen lo que les propuso es, aunque sea una semana, pasen por el plan y después van para la calle. Ellos se negaron, estuvieron 25 días en huelga de hambre y fue la primera huelga de hambre total que se le ganó al régimen, porque tuvieron que ponerlos en libertad. Eso sí, de la cárcel para el aeropuerto. Todos esos testimonios los tiene el instituto y están recogidos, como bien dice nuestro amigo y hermano Ramiro Gómez Barrueco. Me cuesta un trabajo decir Ramiro Gómez Barrueco. Manino, más fácil, como dijo Manino al principio. Así, señores, que la labor del instituto fue, es y ha sido titánica. Muchas gracias. Yo me identifico con ese grupo de personas a que le intentaron borrar la memoria. Yo, cuando llegó esa dictadura de poder, yo tenía 2 años, así que mi formación, mi educación, todo fue parte de ese proceso de desmembrar la historia de Cuba y acomodarla a sus intereses. Y yo comencé a conocer realmente a Cuba y a amar a Cuba aquí en el exilio. Pero bueno, hay algo que esto se sale ya del plato y es sobre Luis de la Paz, lo que es la conciencia de alguien. Luis de la Paz era un estudiante, tenía un futuro. Lo llaman para ir a la guerra de Angola, un adolescente, y por convicción propia dijo, no voy a eso. Eso le costó, la carrera le costó toda. O sea, que él tomó conciencia de todo esto que estamos hablando aquí, según dice él, en el exilio, y no porque no quisiera, sino por la censura. Pero sin embargo, la conciencia de hombre libre, independiente, estaba en ese muchacho ya. Pero esa Bettini por recordar eso. Yo sabía que tú lo recordar. Pero bueno, varios de los participantes en este evento hoy son parte del PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio, además del Instituto de la Memoria Histórica. Bettini no solo es miembro del PEN, sino fue hasta hace poco presidente de la institución, y los 2 primeros libros que tú mencionas, los 2 libros de Cuadra, que creo que fueron los 2 primeros que publicó el instituto, sí, fue también del fundador de nuestro PEN Club, Ángel Cuadra. Y otro miembro viene ahora aquí al micrófono, que es Ángel de Fana, que es parte también del PEN y del comité de los escritores en presidio. Lo cual es una tremenda honra pertenecer a PEN Club, igualmente que al instituto. Yo tengo que hablar hoy de un autor que es miembro y fundador del Instituto de la Memoria Histórica contra el Totalitarismo, que es fallecido, y que es Amadito Rodríguez. Francisco Talavera. Sí, y Francisco Talavera. Pero específicamente de los dos son amigos excepcionales, combatientes, increíbles. Pero yo quiero leerles, con el permiso, lo que en el prólogo del libro que trabajó Amadito Rodríguez, Resistencia, escribió Daniel Pedreira. Es poco. La vida y legado de uno de los miembros fundadores del instituto, Amado Rodríguez, representa
todo a lo que debe aspirar cualquier miembro de una asociación cívica. Nacido en Santiago de Cuba en 1943, Amado Rodríguez Fernández le dedicó la mayor parte de su vida a la lucha por la libertad de su patria. Indudablemente sus características personales, especialmente su austeridad, humildad, solidaridad y espíritu de lucha, lo guiaron por el buen camino hacia la libertad y la justicia. Comenzó su lucha contra el régimen de Fulgencio Batista, por la cual tuvo que exiliarse en los Estados Unidos. Regresó a Cuba para ayudar a forjar un nuevo futuro, pero al implantarse la dictadura castrista, conspiró contra el nuevo régimen totalitario y comunista. Cayó preso por sus actividades en 2 ocasiones y cumplió 23 años de prisión en las cárceles castristas. Con la ayuda de varias gestiones internacionales, Rodríguez fue excarcelado en 1989, año en el cual partió al exilio en Miami. Después viene un poco de la historia, ya en el exilio. Pero el caso de Amadito para mí es muy singular, porque yo creo que no conozco otro caso, bueno, Fortuny, pero con el cual yo no estuve en presidio, no coincidimos, quiero decir. Pero Amadito es el caso en que yo salgo de la prisión. Amadito sale primero que yo, es indultado en el último indulto. Y sale, llegando yo a Boniato, sueltan a Amadito. Y después, cuando yo estoy en el exilio, tengo que hacer campaña por Amadito, que volvió a caer preso. Y estaba en las tapiadas de Boniato, ahí en Boniatico, donde yo había salido, cuando estaba con Pardito allá en las tapiadas de Boniato. Pero bueno, ya Paco igual. Paco son gente que son fundadores del instituto y que trabajaron con amor y que siempre estaban dando su voluntad y su trabajo. Amadito era increíble. Amadito era uno de los principales en el trabajo del instituto, indiscutiblemente. Y yo, que trabajé con él editando algunos de los libros, tengo la experiencia muy particular del trabajo y la dedicación de Amadito para que las cosas salieron bien en los libros en que tuve la oportunidad de trabajar con él. Uno de ellos es el primer coloquio del presidio. Eso fue una experiencia muy buena que tuvo la directiva, y fue de reunirnos ahí en la logia masónica, en 3 mesas, en grupos de nosotros, y entonces discutir diferentes temas sobre la reconstrucción de Cuba, sobre el presente de Cuba, sobre el futuro de Cuba. Y fue un trabajo muy armonioso, y eso después se reunió en el libro, además de testimonios del presidio. Amadito tenía una memoria increíble, y su pasión por el presidio político cubano era de verdad genial, y lo manifestaba en cada una de sus actuaciones. Y entonces en el coloquio, en el primer coloquio, aquí se habla, yo hice en el índice, o sea, se trata más o menos, con lo que decía Manino, del libro anterior, del tercer aniversario, del 30 aniversario. O sea, son historias del presidio. El que quiera conocer el presidio histórico, búsquese en estos 2 libros, que ahí está sintetizado, pero toda la historia, desde los primeros años, o sea, la década primera, lo que cayeron al principio de la revolución, que fueron para Isla de Pinos, y ahí está etapa por etapa, la dinamita, la mojonera, todo va explicando con los testimonios de quienes participaron en esos hechos. Y esa es las obras que tienen estos libros, tanto el primer coloquio como el 30 aniversario. Y es una obra que yo les recomiendo, realmente, el que no haya leído, que quiera conocer la historia del presidio político cubano en Isla de Pinos, y después, posteriormente, la tiene. Y otro libro en el cual trabajó Pedro Corzo con Talavera es Reafirmación Democrática. Reafirmación Democrática también fue una experiencia muy interesante. En este caso nos reunimos en Miami-Dade College, ¿no? En el Miami-Dade College del Downtown. Y entonces venían dirigentes o gente que habían pertenecido, que tenían una posición importante en diferentes organizaciones del exilio, no solamente combativas, también culturales,
de la lucha de los primeros y de los más recientes. E iban contando su historia sobre cada una de estas organizaciones. O sea, nos da una visión de la lucha contra el comunismo, tanto dentro de Cuba como en el exilio, a través de gente que estuvo bien involucrada en estas organizaciones y en estos procesos. Yo no quiero ocuparme mucho más tiempo porque le debo a mi amigo Manino respeto. Muchas gracias. Hace 25 años se fundó el Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio. Y parte de lo que nos propusimos era tener un encuentro mensual que hemos realizado durante estos 25 años. Hoy es uno de ellos. Y uno de los primeros que realizamos, seguramente Betín se acordará, fue sobre la literatura en el presidio político cubano. Fue un encuentro muy interesante porque personalmente me sirvió para nutrirme de que esas personas que estaban encarcelados, separados de su familia, siendo golpeados y maltratados por los guardias, abusadores y déspotas, también mantenían viva la cultura y el arte. Y eso a mí me pareció una cosa grandiosa y eso se ventiló en aquel encuentro que fue el segundo y tercer encuentro que realizamos cuando nos fundamos. Ahora quisiera invitar a otra persona que también es miembro de nuestro PEN, es a Idolidia Daria, para que venga a hablarnos. Yo creo que soy la miembro del PEN más ausente que han tenido en los últimos años. Bueno, sí, yo gracias al Instituto de la Memoria Histórica y a todo el aliento, el apoyo, pude pues publicar acá el libro sobre el Escambray, donde pues recogían los testimonios de decenas de cubanos que pues fueron víctimas de la cruzada maldita que llegó a Cuba, y fundamentalmente en el Escambray, muchos de ellos campesinos, y una gran parte de los que entrevisté en ese libro, Escambray, la historia que el totalitarismo trató de sepultar, pues también después se vieron por orden del comandante criminal, pues trasladados a la fuerza hacia los pueblos cautivos. De ahí que el libro recoge dos momentos importantes: la lucha de los campesinos en el Escambray y toda la fuerza bestial que cayó sobre ellos cuando cumplieron las condenas en las prisiones, los que sobrevivieron, porque hubo quienes quedaron en esa guerra que todavía se recuerda con mucho dolor y mucha tristeza por el grado de criminalidad que hubo contra todos ellos. Y también pues están los campesinos, y fue lo que sirvió posteriormente para otro libro en el que trabajamos Pedro Corso y Amado Rodríguez y yo. Pedro, hablo del libro, también vas a... Sí, por favor. Ok, no tenemos a Amadito con nosotros, pero Amado también trabajó muy fuerte con este libro, trabajó de una manera increíble, sin reparar en las horas que le quedaron para el descanso, que los utilizaba para entrevistar y para recoger el testimonio de los que estaban acá en Miami y que fueron también presos y que fueron llevados a los pueblos cautivos. Y no puedo dejar de mencionar aquí en este momento a Paco Talavera, porque Paco Talavera, fundador del instituto y también una de las personas que estuvo siempre y que está donde quiera que esté al tanto de nuestra historia y de nuestra lucha, pues fue uno de esos hombres que se vio trasladado hacia los pueblos cautivos y allí estuvo preso hasta que pudo salir de allá. Y por eso doblemente, porque aunque él no trabajó directamente, sí estuvo con nosotros, con Pedro, con Amado, conmigo,
todo el tiempo conectándonos y llevándonos y diciéndonos, e incluso en el caso mío, llevándome él mismo para poder hacer estos libros. De ahí que todo esto yo siempre lo dedico a Paco Talavera. ¿Los muestra aquí? Así. Ah, bueno, aquí están los libros, sí. Bueno, pues me dice que están también en Amazon, los pueden adquirir. Gracias. A veces la historia lo pone a uno en lugares sin que uno lo pida, te tocó. Yo, ahora que estaba de Lidia hablando del escambray, que también yo sé que ustedes han abordado mucho en el instituto el tema del escambray, de los alzados en escambray, que a mí me vendieron como los bandidos del escambray, y la lucha contra bandidos y todas esas cosas. Yo era un joven, no un adolescente, pero sí joven, tendría como 17, 18 años, y yo iba a San Cristóbal, Pinar del Río, al Central José Martí, que no sé cómo se llamaba antes del comunismo, y en ese central yo llegaba de madrugada porque después tenía que ir monta adentro, y recuerdo una noche allí en lo que viene a ser no sé cómo le llaman, de los trabajadores del central que no se pueden ir para su casa, se echaban a dormir allí en una esquina, y me puse a conversar con un señor que estaba allí y me decía que él había estado en el escambray y que lo había mandado para Pinar del Río y que no podía regresar, que es el Sandino, la zona esa que es el Sandino, y que no le permitían regresar a las villas. Y yo me quedé siempre con aquello de la deportación interna, ¿no? Y aunque el Señor no me dio muchos detalles, sí me puso en la memoria un evento que era esos pueblos cautivos de lo que ella hablaba. Y por eso te digo, y entonces con el tiempo uno después está en el lugar hablando con quienes estuvieron y fueron víctimas de eso. Al principio hablé que éramos 7 los que íbamos a participar y me incluía a mí mismo, porque yo entre col y col pongo la lechuga, pero ha fluido todo muy rápido porque 2 de los que estaban supuestos a participar no se encuentran presentes, así que quiero invitar al fundador, al director, a la persona más representativa, que eres tú, Pedro Corzo, del Instituto de Memoria Histórica Cubana. Muy buenas tardes y gracias. Gracias a Luis de la Paz y al PEN Club por esta oportunidad de que nosotros podamos presentar las obras completas del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Advierto que yo soy como Ramiro Gómez Barrueco. Me tienen que dar un palo para callarme. El instituto se fundó hace 23 años, en 1999. Lo fundamos, la mayor parte de las personas que lo creamos, lo hicimos con el firme compromiso de que no podíamos votar a ninguna de las personas que habían participado en su fundación, de que la única exigencia del instituto era que las personas honraran siempre su compromiso con la democracia y la libertad. Y eso es muy importante, porque en todas las instituciones hay altas y bajas, en todas las instituciones desgraciadamente se producen fricciones, hay mayores simpatías, menores simpatías, y establecimos eso firmemente en los estatutos. Cierto, y estoy hablando con mucha claridad porque nuestro director Wenceslao Cruz está grabando, cierto que establecimos también el compromiso de no introducir nuestra institución en ningún proyecto de carácter político local
Me refiero a Estados Unidos o cubano. Nosotros, como individuos, y Albertini lo explicó muy claramente, somos sustancialmente políticos. Yo lo soy. Yo soy un periodista frustrado, porque a mí lo que me gusta, un político frustrado, porque es lo que a mí me gusta. Y a muchos de nosotros también. Pero hemos sabido establecer una distancia entre nuestros anhelos y nuestra realidad. Y la realidad es que nos hemos comprometido a recoger la historia con la mayor fidelidad posible. Yo recuerdo que estando en Radio Martí, un compañero de trabajo ya fallecido, se me acercó en un tono como de, no sé si puedo decir la palabra por aquí, Sí. como de roña, y me dice: Pedro, ¿ustedes van a tener ahí también a la gente que lucharon contra ustedes en el Escambray? Y le dije: no, esto no es periodismo. Esto se llama Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Nosotros estamos comprometidos con la verdad, con lo que realmente ocurrió, pero no le vamos a dar oportunidad ni apertura a quienes han destruido a nuestra nación. Esa corrección política le corresponde al periodismo, le corresponde a las academias de la historia que quieren dar oportunidades. Nosotros tenemos una definición muy concreta contra el totalitarismo, que gracias a Dios el totalitarismo se ha vuelto con los años un término muy popular, muy común, porque Jean-François Revel, si mal no me recuerdo, fue el primero en usarla públicamente, pero sin embargo no fue un término, un vocablo que prendiera. Vino a aprender años después y nosotros hemos sido uno de sus mayores propugnadores. Otra particularidad de nuestra institución, y voy a hablar ya de los libros, otra particularidad de nuestra institución es que fundamos esta institución antes de que cayera el comunismo en Cuba. Ojalá hubiera caído, pero lo hicimos antes. Todos los centros de memoria histórica, y Luis Felipe Rojas Rosabal aquí presente, un intelectual cubano que nos honra, me comentó hace un rato que iban a hacer un trabajo sobre las memorias históricas. Yo le decía, nosotros creamos la memoria histórica nuestra antes de que el comunismo desapareciera en Cuba. Porque las memorias históricas se constituyen por lo regular después que terminan los regímenes que han provocado esa situación. Hemos tenido numerosas bajas a través de estos años. Muchos fundadores. Recuerdo con tristeza y alegría a un hombre que cuando le hablé del instituto, estábamos en un desayuno en Hialeah, Rogelio Cisneros. Luis, no voy a llorar, no voy a llorar. Rogelio Cisneros estaba en un desayuno con nosotros cuando se fue a ir y me dijo: ¿me puedes acompañar al carro? Le dije: sí. Fui con él al carro y me dio un cheque de $10,000. Y aún no habíamos hecho nada. O sea, ese hombre que había sido un luchador en Cuba incansable, aquí algunos lo conocen, ese hombre que fue uno de los fundadores del MRP, que fue uno de los coordinadores del movimiento 26 de julio en la provincia de Camagüey, fue un hombre que subió a la Sierra Maestra en noviembre del 58 y tuvo una severa discusión con Fidel Castro. Porque desde allí, aún antes del triunfo de la revolución, ese hombre se percató que a Cuba venía un régimen peor que cualquier otro de su historia, tal y como fue. Rogelio Cisneros, que es nuestro presidente de honor, a quien realmente me honro con recordar. Y hemos tenido a muchos que se han ido. Francisco Lorenzo Paco, algunos de ustedes lo recordarán, que fue el hombre de la idea de los calendarios. ¿Te recuerdas? Fue el hombre de la idea de los calendarios. Él fue el primero que dijo: ¿por qué no hacemos un calendario? Francisco Lorenzo, Nicolás Pérez Díaz Argüelles, el lugar donde más nos reuníamos al principio, después lo empezamos a hacer en casa de Enrique Ruanos, que lamentablemente no está aquí presente, y su esposa Mima, que se encuentra enferma. Francisco Talavera, un hermano notable con una voluntad increíble de ayudar, con un sentido de la solidaridad muy claro,
un hombre que combatió en el clandestinaje, que estuvo alzado, que después fue a los pueblos cautivos, en fin, un hombre que sufrió mucho, pero que también dio mucho por Cuba. Amado Rodríguez, a quien yo siempre he dicho que fue el mejor de todos nosotros. Lázaro Machado Trajín, el primer director fundador del instituto que falleció, que también estuvo en los pueblos cautivos, que fue preso político. José Fernández Vera. José Fernández Vera fue fundador del instituto y por él tuvimos una discusión y hago la acotación, porque cuando estábamos hablando del instituto, él quería que cuando fuéramos a hablar de los mártires nos remontáramos a la lucha contra Castro, con la lucha contra Batista. Y le dijimos, perdonen ustedes, antes del 59, y le dijimos no. Si nos metemos en ese proceso, perdemos la percepción de totalitario, porque Batista era un dictador, pero no era un régimen totalitario, porque allí en esa sociedad había espacios que en Cuba desaparecieron. Ese fue José Fernández Vera, preso político y de los pueblos cautivos. Rogelio Cisneros, ya lo mencioné. Y por último, el último compañero nuestro que partió, si no me equivoco, Ismael Hernández, Ismaelito, un hombre particularmente activo y dedicado que iba a cualquier cosa que tuviera que ser a favor de la libertad y la democracia en Cuba. Y eso es culpa de Ángel de Fara. Jorge Guzmán Chaple, otro personaje excepcional. Y Ángel Cuadra, pero bueno, como José mencionó a Ángel Cuadra, se me escaparon los dos. Son muchos los que se han ido, pero todavía quedamos unos cuantos para seguir empujando este carretón. Nosotros tenemos, como bien dijo José, 15 documentales, gracias al trabajo desinteresado de 3 personas. Daniel Urdanibia como director, Luis Guardia como director y Wenceslao Cruz, aquí presente, como director. Tenemos 2 documentales para terminar, que ya Gwen me dijo que íbamos a terminar este año. No responde. Ya Gwen me dijo que este año lo íbamos a terminar. Un documental dedicado a Armando Sosa Fortuny, un cubano que estuvo 44 años preso en 2 etapas, y otro documental dedicado a unos hombres muy pocos conocidos, pero muy poco conocidos, con una gesta única en nuestra historia. Los Macasis, los hombres que fueron a África a combatir el comunismo. Estos hombres fueron cubanos, fueron marinos, infantería y fuerza aérea. 4 pilotos cubanos perdieron la vida en el Congo. Uno de ellos se lo comieron los caníbales. Ese es el heroísmo de los cubanos, no solo en nuestro territorio, no solo en Cuba, sino fuera de Cuba. Es desconocida la labor cumplida por los cubanos en Vietnam. Es desconocida la labor cumplida por los cubanos luchando contra el comunismo, tanto en Centroamérica como en Sudamérica. Es prácticamente desconocida la entrega de esos hombres. Un compañero nuestro, el Látigo, no recuerdo el nombre, Rigoberto Acosta. Por cierto que el Látigo está en el libro de las huelgas de hambre, sí. Y me relata parte de su lucha en Nicaragua. El Látigo, tan pronto se crearon las primeras guerrillas antisandinistas, allá partió Látigo. El Látigo era un hombre de una resistencia increíble. Cargó para atravesar las fronteras Nicaragua-Costa Rica, se echó al hombro a un herido, a él le dio un infarto y siguió con el hombro arriba. Y pudo atravesar la frontera. Era un personaje increíble. El Látigo padeció un fusilamiento simulado. Es algo, yo me imagino que vivir un fusilamiento simulado debe ser algo más que espeluznante. Ser fusilado debe ser terrible, pero un fusilamiento simulado. Pero bien,
Nuestros 15 documentales. Y tenemos otro documental en proceso que es sobre el Escambray, la lucha guerrillera en Cuba. Porque lamentablemente nosotros tendemos a decir Escambray, estamos equivocados. Hubo guerrilleros en Cuba de un extremo a otro de la isla. Hubo guerrilleros en Cuba en llanos y montañas. Nosotros seguimos diciendo Escambray y repito, estamos equivocados. La guerrilla cubana fue intensa y poderosa y resistió casi 7 años la ofensiva de miles de efectivos de un gobierno que tenía todos los recursos, incluidos helicópteros. Por cierto, nosotros vamos a tener en junio una conferencia sobre los alzados en armas en Cuba en un año particularmente duro, del cual se cumplen en este momento, este año, 60 años de haber transcurrido. Los libros. Por ejemplo, Apuntes sobre la subversión castrista en América Latina. Es un libro que, al igual que Cubanos combatiendo contra el comunismo en África, pretende recoger la subversión auspiciada por Fidel Castro en todo y cada uno de los países de América Latina. Algo que se olvida, porque en estos días leí un artículo donde una persona hablaba horrores de Miguel Díaz-Canel, bien merecido, pero no se te olvide Fidel Castro, no se te olvide Raúl Castro. Y es que los malos dictadores del presente nos hacen olvidar a los abominables dictadores del pasado. Y el castrismo subvirtió este continente por décadas y la mayor parte de nosotros lo ignoramos o lo desconocemos o no le prestamos importancia. El instituto le ha dedicado un gran esfuerzo a darle al asesino en serie Ernesto Guevara un justo merecido. Hemos hecho 2 libros al respecto. Este Soy Yo, que es Ernesto Guevara con sus frases, y uno que se llama Guevara, misionero de la violencia, que es un libro con relatos de personas que compartieron con Guevara en diferentes periodos de su vida. Todos esos libros están ahí y los pueden comprar, dicho sea de paso. Este libro, Misionero de la Violencia, es el único que tenemos traducido a otro idioma, al italiano, gracias a una gestión que nos hizo Armando de Armas. Esta es la extinción de la República, porque yo estoy convencido, y esto es un libro de ensayos, estoy convencido que la República de Cuba desapareció en cuanto se estableció el régimen totalitario. Que teníamos una república imperfecta, pero más perfecta que muchas de las que conocemos en el presente. Y el castrismo la destruyó, a sabiendas, con la complicidad, no lo puedo dejar de decir, Angelito, con la complicidad de un amplio sector de la clase dirigente cubana, porque Castro no hubiera podido destruir a Cuba en el 59 y en el 60 si un sector importante de la clase dirigente cubana, incluyendo periodistas, empresarios, intelectuales, escritores, directores de cine, toda la sociedad cubana en gran medida le prestó apoyo al dictador para destruir la república. Mi hermano mayor me dice, Pedro, pero hay que decirlo. Este libro no lo hemos presentado y quisiera ver si lo presentamos lo más pronto posible, que es José Martí contra el totalitarismo. Esa portada que ustedes ahí tal vez no puedan apreciar es hecha por nuestro amigo Morel, el artista gráfico del que hablaba mi hermano Ramiro Gómez Barrueco, que realmente es un artista en toda la extensión de la palabra. Y este es el libro del cual habla con frecuencia dos de nuestros directores fundadores, Enrique Ruano, nuestro vicepresidente, y Saturnino Polón. Cronología de la lucha contra el totalitarismo. Ellos dicen que esto viene siendo una especie de Biblia, porque aquí está reunido desde el año 59 hasta el año 2006, quizás algún día hagamos una edición más fresca, que nos llegue hasta el presente, las acciones más importantes, más relevantes que nosotros conocemos, que ha protagonizado el sector del pueblo cubano que ha enfrentado el totalitarismo, repito, del 59 al 2006.
Hay muchos más libros ahí, muchos más libros que están a la disposición de ustedes y que realmente quisiéramos, hacemos todo lo posible por hacerlos llegar a Cuba. Ese es un trabajo que ha hecho Enrique Ruano con insistencia y dedicación, al igual que el envío de nuestros documentales. Y Ramiro habló hace un rato de la recuperación de tumbas que hicimos en Cuba hace varios años, más de 20 años. En eso participaron fundamentalmente activistas de Santa Clara. Aquí hay uno de ellos, Guillermo Fariñas. Participaron, ir a la tumba de un hombre como Silencio Wash, que estaba abandonada, descuidada, restaurarla, recuperarla, y que los castristas vieran eso, que están yendo a la tumba de un jefe de guerrilla, que fue uno de los jefes de Escambray en la lucha contra el régimen totalitario. Y eso es importante. Es importante nuestro propósito desde que fundamos esta institución, de tener un contacto directo con los cubanos de dentro de la isla. Porque si vamos a tener una solución para nuestro país, esa solución está allá adentro y no está aquí afuera. Tienen que protagonizar a los cubanos de la isla con nuestra dedicación, con nuestra entrega y con el sacrificio que nos demanden las circunstancias. Pero son los cubanos de la isla los protagonistas, al menos, y esto no es opinión del instituto, es mi opinión personal. Agradezco mucho, reitero, a Luis de la Paz, al PEN Club, esta oportunidad que ha contado con 2 presidentes que fueron pilares, y uno de ellos sigue siendo pilar del instituto. Ángel Cuadra y José Antonio Albertini, que no es solo pilar del instituto, es el pilar de muchos de nosotros. Gracias. Qué maravillosa tarde con una institución que no solo ha documentado a través de las entrevistas, de documentales, sino también en libros y publicado esa información. La historia de Cuba está un poco dispersa, pero se ha ido publicando. Ediciones Universal publicó muchos libros también testimoniales de personas que han sufrido bajo el comunismo. Se mencionó lo de un fusilamiento simulado. Alberto Müller fue uno de ellos. Él cuenta que fue, y la idea solo de eso tiene que ser terrible. Quisieras, si alguien tiene alguna pregunta que quisiera realizar. Fariñas. No, yo solamente recordar que los principales responsables de la recuperación de tumbas, que es un juicio que se mantiene ahí constantemente porque ellos la destruyen y se vuelven a reconstruir y demás, son el preso político histórico y actualmente muy enfermo, 86 años, y preso político histórico y también guerrillero en el Escambray, y Alberto Gómez, el nene, y desde menor, el otro, desde menor, Celestino Hernández Gutiérrez, que su hermano cayó en el combate de la Cueva del Algarrobo y él desde menor fue a un centro de reeducación de menores como contrarrevolucionario. 7 años estuvo en un centro de reeducación de menores. Son los 2 principales que se han encargado siempre de las tumbas, eso tengo que decirlo. O sea, yo voy con ellos a lo que le haga falta y demás, pero esos son los 2 que se han encargado siempre de las tumbas y fueron los que descubrieron las tumbas y se metieron y se dio dinero que mandaron los hermanos. Hubo que comprar a la gente para podernos meter y revisar dónde estaban enterrados cada uno de los. Es más, perdona, tenemos todavía nosotros las fotos guardadas de cómo estaban las tumbas y cómo ellos las restauraron. Esas fotos están guardadas. Okay. Quiero decirle eso porque no quiero llevarme ese mérito que es de ellos. También quiero mencionar la serie de libros de Enrique Ross,
también es importante para la reconstrucción histórica. ¿Alguna otra pregunta, Sara? Yo quisiera, por un sentimiento de justicia, mencionar a Enrique Encinosa, que escribió el libro Escambray, la guerra olvidada. Permíteme eso. Es un conjunto de esfuerzos y yo creo que todos estamos hermanados en esa misma lucha. Te agradezco mucho que hayas mencionado a Enrique Encinosa. Yo creo que los cubanos tenemos una gran deuda con Enrique Encinosa. Porque si José Antonio Albertini fue el primero y único autor de un libro que es dedicado a las huelgas de hambre, cuando aquí nos hablaba del Escambray, cuando aquí nos hablaba de la lucha guerrillera en Cuba, fue Enrique Encinosa el que hizo el libro, hizo la investigación, entrevistó a decenas de prisioneros políticos que habían llegado y que habían estado alzados, los entrevistó e hizo un libro. Y después hizo otro más. Tiene 2 libros al respecto que yo conozca, que son 2 libros a los cuales los que nos dedicamos a escribir algunas cosas relacionadas con Cuba siempre recurrimos, porque son fuentes de información inevitables. Igual que lo que tú has mencionado a Enrique Ross, son fuentes de información que uno no puede dejar de la mano nunca. Lo que pasa es que el instituto tiene un proyecto diferente a la creación individual. Nosotros tenemos una orientación relativamente metodológica, no somos exactos ni precisos, pero determinamos abordar como institución determinados temas, X temas. Por ejemplo, aquí hay un libro que se llama Confrontación, que lo que busca es mostrar de una forma sistemática y con una fidelidad histórica cómo fue la lucha en el año 59 en Cuba hasta octubre del año 60, contada por sus protagonistas. O sea, las obras del instituto tienen un objetivo muy determinado y muy preciso, que tratan de apoyarse una en la otra, no de hacer trabajos aislados. Por eso es que Ramiro Gómez Barrueco hizo un libro de presidio dedicado a Isla de Pinos. Amado hizo un libro de presidio dedicado a todas las prisiones, con los presos de todas las etapas, de todos los periodos. Y así hemos tratado de ir haciendo. Perdona, Luis. No, esta aclaración era importante. Pero yo creo que confío mucho en toda la documentación. Todo lo que se escribe se entrelaza. A final de cuentas, lo que tú escribiste y lo que escribió el otro y lo que se escribirá en el futuro convergen y uno va respaldando al otro, va confirmando que lo que digo el anterior se repite el testimonio. Ustedes basan fundamentalmente su trabajo en el testimonio de las personas. Si no hay ninguna otra pregunta, no sé que alguien quiera, solo nos resta darle las gracias al Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, a Ramiro Gómez, a José Antonio Bertini, a Ángel de Fana y a Pedro Corso por haber venido esta tarde a compartir con nosotros y darnos esta información y presentarnos este catálogo de libros que es tan importante. Por mi parte, a nombre del PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio, le doy las gracias por su presencia y los invito para el cuarto sábado del mes de mayo, donde vamos a tener y compartir con Ernesto Díaz Rodríguez. Muchas gracias.